Mi abuela solía decirnos que cuando escucharas que alguien te llamaba por tu nombre, mientras estabas solo en casa, jamás voltearas, ya que podías encontrarte con algo detrás de ti, algo que no te gustaría ver. Durante muchos años, ella nos solía recordando esto de vez en cuando, pero pensábamos que era una historia para espantarnos de niños, ya que todos éramos muy apegados a ella. Todo transcurrió con normalidad. Después de varios años crecimos y todo quedó en la abuela y sus historias. En cierta ocasión que llegué del trabajo pasé a verla, como cada noche, para saludarla y darle su medicina. Mientras lo hacía, solía tomarme el tiempo de sentarme a su lado, a platicar y ver la tele. La plática siguió como de costumbre y en algún momento de la misma le pregunté: Mamá Tete, ¿recuerdas que nos espantabas de pequeños diciendo que nunca debemos voltear cuando alguien te llama? Automáticamente su rostro se tornó serio y hasta cierto punto preocupada, respondiéndome: ¿por qué lo dices? ¿Has escuchado que alguien te llama? Notando la preocupación en el rostro de mi abuela, le dije que no, que solo era un recuerdo que tenía muy presente en mi infancia. Pero por su contestación y la forma en la que su rostro se había puesto, sabía que había algo detrás. Algo detrás de aquellas advertencias que nos decía de pequeños. Ella prosiguió: han pasado tantos años y yo aún lo recuerdo como si fuera ayer. Esto es lo que me contó. Relata mi abuela que cuando ella llegó a la colonia donde vivíamos actualmente era muy diferente. Para dimensionar un poco, mi abuela tenía 100 años. Ella nació en 1920 y llegó a la colonia en 1935, cuando sus papás compraron el terreno. En aquellos tiempos no había cable luz por todos lados y la única forma que tenían eran velas o lámparas de alcohol. Se sobrevivía como se podía y se vivía al día. En aquellos tiempos la casa donde vivíamos era una granja, la más grande de la colonia, y mi abuela tenía 3 hermanos: Ernesto de 12, Elma de 8 y Elba de 5 años, siendo ella, Esther, la mayor de todos, con 15 años. Cierto día los papás de mi abuela tenían que ir a comerciar lejos de la granja, por lo que mi abuela, siendo la mayor, quedó al mando. Volvemos mañana en la tarde. Acuérdate de cuidar a tus hermanos y no salgan a la granja de noche. Todos deben estar en casa. El resto del día transcurrió con normalidad. Todos realizaron las tareas como debían y cuando el sol se escondía, mi abuela metió a sus hermanos. Preparó la cena para después acostarse. Todos dormían en la misma habitación, en 2 camas, solo alumbradas por un par de velas pequeñas. Lentamente empezaron a dormir, sin imaginar lo que estaba por ocurrir esa noche. Ella no recuerda la hora exacta. Lo que recuerda es estar completamente a oscuras, ya que las velas se habían consumido totalmente. Se levantó de su cama para prender otras velas, y mientras lo hacía, una voz femenina, muy aguda, proveniente de aquel pasillo oscuro, la llamó por su nombre: Esther, ven. Mi abuela, asustada, se quedó en silencio.
mientras en su mente pensaba: ¿Mamá? ¿Mamá y papá ya regresaron? Pero sabía que era imposible. Se aferraba a la mínima esperanza de darle una explicación para aquella voz que la llamaba. Desde el comedor escuchó de nuevo: Esther, ven. Se volvió a escuchar por el pasillo, casi ahora hasta el final del mismo. Mi abuela se preocupó, ya que aquella voz no era conocida. Lo que sea que la llamaba en la oscuridad del pasillo no era nadie que conociera. Pensando que tal vez alguien se había metido a la casa o intentaba asaltar la granja, despertó a sus hermanos. Les explicó lo que pasaba y les dijo: iré a ver qué pasa. Por ningún motivo salgan de la habitación. Armada de valor, tomó una vela, la prendió y salió del cuarto, asegurándose de que sus hermanos la cerraron por dentro. El pasillo, apenas iluminado por la pequeña luz que desprendía la vela. El pasillo estaba vacío. Tomando coraje, gritó: ¿quién está ahí? No hubo respuesta. El silencio era abrumador y la oscuridad dentro de la casa no ayudaba mucho. Lentamente empezó a recorrer la casa, buscando de dónde provenía esa voz que la había llamado por su nombre. Pero en ningún lado encontraba rastros de algún intruso, o que alguien hubiera entrado por la fuerza. Nada. Un alivio recorrió su cuerpo. Tal vez fue un producto de su imaginación. Dio vuelta y regresó en dirección al cuarto, tomando el mismo pasillo oscuro. Ese pasillo oscuro que conectaba la casa. Un par de metros antes de llegar a la puerta se volvió a escuchar aquella voz justo detrás de ella. Esther, ven. El miedo recorrió el cuerpo de mi abuela, quien salió corriendo al cuarto, tirando la vela que tenía en la mano. Tocando la puerta del cuarto, sus hermanos abrieron. Entró rápidamente y cerró la puerta como pudo. Tomó a sus hermanos y los metió a la cama. Pero no están todos. Faltaba a Elba, la más pequeña. ¿Dónde está Elba? ¿Dónde está?, preguntó mi abuela, preocupada y aún más espantada. A lo que Ernesto respondió: tú la llamaste. Salió del cuarto a buscarte. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de mi abuela. Ella jamás le habló. Salieron a buscarla por la casa, pero no apareció. Ella decidió encerrarse en su cuarto y esperar al amanecer. Al primer rayo de luz empezaron a buscar por todos lados: la granja, la casa, las granjas vecinas, pero no aparecía. Los papás de mi abuela regresaron y se sumaron a su búsqueda. No había rastros de Elba. Pasaron días. Mi abuela estaba muy triste, rota. No sabía lo que había pasado.
Seguían buscándola, hasta que alguien decidió buscar en el pozo de la casa. Ahí, al fondo, se podía ver un pequeño cuerpo flotando, boca abajo, en el agua. Nunca pude superar la muerte de mi hermana. La cosa que me llamó por mi nombre se terminó llevando a mi hermana. Mi abuela, en sus últimos momentos, antes de morir ya en su cama postrada dando sus últimos alientos, me pidió acercarme a ella para despedirnos. Me incliné para darle un beso y ella, poniendo su boca cerca de mi oreja, me dijo: ¿La escuchas? Me está llamando. Me está llamando de nuevo. Esa voz, quien sea, ya viene por mí.